Cámara. ¿Qué es lo que sucederá hoy? ¿Cuál es el contexto en el que se presenta y los pasos, si efectivamente se ha, como ha pedido la OEA, cumplido con el debido proceso, pero además cuáles son las alternativas que le quedan al presidente Guillermo Lasso? Lo conversamos a esta hora con la politóloga ecuatoriana experta en análisis electoral, Ariana Tanca. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí conectado con toda Latinoamérica a través de News para hacernos primero un resumen de cómo llegamos al día de hoy en este juicio político, en esta moción de censura que deberá enfrentar Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano, en la Asamblea. Bueno, este es un proceso que realmente empieza desde enero, cuando el medio digital La Posta publica información sobre un presunto caso de corrupción dentro del gobierno. Luego esa investigación pasó a la Asamblea para investigarse y luego se fueron siguiendo poco a poco los pasos que indica la Constitución para formar el juicio político. El paso más importante a mi criterio fue una vez realizado ya el informe por los interpelantes, es decir, por los partidos de oposición que querían el juicio político. Esto se fue a la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional pasó algo muy interesante. En primer lugar, al inicio se pedían el juicio político bajo 3 causales. Finalmente la Corte dijo no, la única que cabe es peculado. El resto de pruebas que han presentado no califican para un juicio político. Y además le llamó la atención a la Asamblea Nacional por la falta de prolijidad en el proceso que se había llevado hasta ahora. Y justamente, y muy de acuerdo con los organismos internacionales, les pidió sigan el debido proceso y háganlo con prolijidad, porque censurar al presidente no es poca cosa. No Claro. Estamos hablando de censurar a un diputado o a un ministro, estamos hablando del centro de un sistema político. En el medio del proceso y antes de llegar a este punto, también hay una institución que se encarga de recomendar o no efectivamente avanzar con este juicio político. No se lograron tampoco los votos necesarios para la recomendación de avanzar en el juicio político. O sea, es un trámite que continúa pese a las alertas que han levantado distintas instituciones en Ecuador. Los juicios políticos sabemos que tienen que responder a, por supuesto, lo que las constituciones señalan, ¿no es cierto? La normativa, la legislativa fundamental señala en cada país. Pero de todas maneras, y como pasa en distintas zonas, desde Estados Unidos hasta Chile, por ejemplo, en América, están más cargados precisamente de las orientaciones políticas y de las ganas de sacar del poder a alguien que de si efectivamente se están o no respetando las atribuciones constitucionales o las responsabilidades constitucionales que se le otorga a un político en cuestión en este cargo en el poder, el presidente mismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Las pruebas que se han presentado justifican la salida de Guillermo Lasso a través de un juicio político? Justamente el dictamen de la Corte Constitucional da muchísimo para analizar sobre este tema, particularmente porque se hace bajo el peculado. Entonces, recordemos que el juicio político es para determinar responsabilidades políticas, no para determinar responsabilidades penales. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la Asamblea? La Asamblea tiene que mostrar que hay un nexo causal entre la situación y los componentes o las características del tipo penal del peculado. Es decir, que haya sido cometido por un funcionario público, que existe una malversación de fondos y que haya sido cometido por él. Eso es una responsabilidad directa. A mi criterio, ¿qué es lo que está haciendo la Asamblea? La Asamblea está endilgando una responsabilidad indirecta al presidente. Le están diciendo, tú estuviste ahí y no hiciste nada para evitarlo. Pero eso es, a mi criterio, una responsabilidad indirecta que no está contemplada en nuestra normativa. Sí, entre otras cosas, al menos desde el... Perdón, continúa. Sí. Si la oposición va a utilizar esa línea argumentativa que fue descartada por la Corte Constitucional, entonces, a mi criterio, no está fundamentado el juicio. No está fundamentado y se puede transformar en un peligro, además, para futuras acusaciones indirectas, como usted señala a su juicio que sería esta. Porque usted ha hecho una separación que es importante. Este es un juicio político, no es un juicio penal. Desde el punto de vista penal, no se han comprobado todavía las acusaciones que efectivamente ciernen sobre esta presunta trama de corrupción. Todo es presunto, ¿no es cierto? Pero aún así se ha avanzado sobre una acusación en contra del presidente Guillermo Lasso.
aquí en su defensa señala no le corresponde hacerse cargo de algo que viene de un contrato que se realizó en gobiernos anteriores y a los que él incluso pidió revisar a la Contraloría. ¿Es eso efectivo? Sí, de hecho, esa es una de las líneas argumentativas que va a utilizar el presidente, y por eso, si la oposición se va a ir por esta línea argumentativa que han estado comentando en medios públicos e incluso en las resoluciones, no tendría sentido. Pero si la oposición, de hecho, puede presentar pruebas y vincular directamente al presidente con este caso de la empresa pública Flopec, entonces tiene sentido y tiene legitimidad. Ahora, por su parte, ¿qué es lo que dice el presidente? Es un decreto que se firmó antes de que entre el presidente, se pidió un examen en la Contraloría, se siguió la recomendación de Contraloría y además la empresa pública Flopec no ha generado perjuicio para el Estado, más bien ha generado ganancias. Entonces, hoy es un día muy importante porque ambas partes van a presentar sus pruebas y nosotros como ciudadanos pues vamos a ver de qué lado está la razón, ¿no? Perfecto, perfecto. No es obligatorio que el presidente asista hoy a precisamente este juicio político, puede estar su abogado. Cuéntenos un poco del trámite que veremos durante esta jornada. Bueno, es importante decir que hoy no se va a llevar la votación. El juicio político tiene 4 partes. La primera, que es la interpelación, es donde la oposición presenta sus pruebas contra el presidente y esta parte dura aproximadamente 2 horas. Luego el presidente tiene 3 horas para defenderse y luego el presidente sale de la sala. Y aproximadamente antes de que el presidente salga hay más o menos 1 hora donde pueden existir réplicas. Luego el presidente sale de la sala y luego inicia el debate de los asambleístas. Los 137 asambleístas pueden participar con un límite de 10 minutos sin derecho a réplica y luego se suspende la sesión. Y después de esto tienen que pasar en 72 horas, se tiene que convocar a la sesión de la votación y no pueden pasar más de 5 días. Entonces podemos especular que para el sábado se puede convocar la sesión para la votación. Perfecto. Entonces, hoy principalmente lo que vamos a ver son las pruebas de cargo y descargo contra el presidente. Insisto en que no es obligación que el presidente, entiendo, esté presente hoy. Sí lo tiene que estar su abogado. Y en el fondo lo que va a suceder el sábado también, en parte, profesora Tanca, tiene que ver con los comentarios que surgen en la opinión pública también, a raíz de las pruebas que se logren presentar y que efectivamente señalen que existió una malversación de fondos, que al menos yo, si no me equivoco, y por favor usted corríjame si estoy equivocada, en términos de justicia no se ha establecido eso como una verdad jurídica, que existió malversación de fondos, y luego si efectivamente hay un vínculo directo con la actuación del presidente Guillermo Lasso. La pregunta que me queda ahora por hacerle, además de pedirle que me aclare si estoy en lo correcto o no respecto de ese punto, es cuáles son las alternativas que le quedan a Guillermo Lasso, porque una cosa es que primero él sea efectivamente declarado, no sé cuáles son las palabras técnicas, pero que efectivamente sea responsabilizado de este peculado, que las votaciones sean a favor del juicio político y de considerarlo responsable de esto. Pero quedan alternativas también que incluyen la muerte cruzada, por ejemplo. Sí, a ver, el presidente, hay 3 escenarios que pueden suceder el día sábado. Primero, que el presidente se quede, que no logren los votos para censurarlo. Luego, que el presidente se vaya, es decir, se consiguieran los 92 votos para que se vaya y sube el vicepresidente y luego la Asamblea, mediante una terna, elige al vicepresidente que reemplazaría al vicepresidente. Y la tercera es la muerte cruzada. La muerte cruzada consiste en firmar un decreto debidamente motivado bajo las causales que prevé la Constitución, que disuelve la Asamblea Nacional y lo deja el presidente en funciones durante el periodo que se organizan las elecciones anticipadas. Este periodo es más o menos entre 3 y 6 meses. Durante este momento el presidente puede gobernar bajo decreto, sin poderes, digamos, sin esta división de poderes porque la Asamblea está disuelta. La Corte Constitucional puede revisar estos decretos, pero principalmente los que tienen que ver en materia económica. Y luego se convocan las elecciones, hay elecciones tanto de presidente como de legisladores, pero es importante apuntar que estas nuevas autoridades
solo van a estar hasta 2025, que es cuando se acabe el periodo, 2021-2025. Perfecto. Profesora, para terminar quiero hacer una consulta respecto a lo que mismo ha solicitado la OEA, que es el respeto a los mandatos constitucionales, que es algo que en Ecuador no necesariamente ha sucedido durante los últimos gobiernos. Y usted señalaba en una entrevista sobre que cualquier juicio político que hoy termine censurando, el presidente Guillermo Lasso no va a resolver el problema de fondo que tiene la institución política ecuatoriana. ¿A qué se refiere con eso? En general, el juicio político, sea cual sea su resultado, no va a resolver los problemas de fondo que tiene este país. Problemas de seguridad, problemas de acceso a la salud pública y un montón de indicadores que, si bien el gobierno ha estado trabajando por mejorarlos y ha invertido, y en los sectores más rurales del país se está empezando a trabajar sobre esto, el juicio político no lo va a resolver. ¿Por qué? Porque el juicio político es una salida política a una crisis política que no tiene nada que ver con una crisis social o los problemas estructurales que tiene el país. Y a eso le sumamos que ningún partido político, incluso los que están promoviendo el juicio político, han dado o han hecho propuestas para decir, ok, Guillermo Lasso es la causa de todos los males, esto es lo que vamos a hacer después. Nos hemos puesto de acuerdo todas las bancadas que apoyamos el juicio político para hacer A, para hacer B y para hacer C y empezar a resolver los problemas que tiene este país. Nadie lo ha hecho, nadie lo ha dicho. Entonces, así Guillermo Lasso salga, nos vamos a despertar al día siguiente y las cosas van a seguir exactamente igual. Claro, y efectivamente cuando los juicios políticos... va a continuar lo mismo, a menos que, digamos, existe un compromiso de llegar a acuerdos con las diferentes bancadas y, por supuesto, que la oposición no quiera seguirlo votando, que esa es otra posibilidad, ¿no? Claro. Que el presidente se quede, pero que existan los esfuerzos para censurarlo y por el gobierno, por estar ocupado apagando incendios, pues la crisis social continúa. A mi criterio, todos los escenarios perjudican al Ecuador, ninguno nos asegura una estabilidad política, pero sin duda lo ideal es que los presidentes terminen su mandato. Muchas gracias, Ariana Tanca, politóloga y experta en análisis electoral y partidos políticos, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DINUS a propósito del juicio político que se inicia hoy en el Ecuador en contra del presidente Guillermo Lasso. Que esté muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.